por favor, para que no salga excesivamente tarde, hemos intentado aguantar hasta el final y bueno, me llamo Víctor Moreno, soy la persona encargada del club de natación. El otro día estuve en una reunión informativa que organizó otro partido político. He aprovechado y he intentado esperar hasta el final porque pensaba que era el tema más importante a tocar hoy, no es el último momento, entonces veo que va a haber un pleno extraordinario y va a haber mucha más información. Yo lo que quiero plantear aquí en este momento es, como bien han pedido por aquí, un plan B, un plan de viabilidad, que todos los que estamos aquí no estamos ni por colores políticos, sino simplemente para defender el bien del municipio. Y el bien del municipio es que la piscina continúe. Entonces, yo soy una persona que llevo trabajando durante un año de manera desinteresada para levantar un club de natación. La primera persona en contacto con la que tuve es Rafael, porque trabaja en la Diputación, es diputado, y yo trabajo en la Diputación, y a través de él fue la única persona que se preocupó por recibirme cuando conseguí las medallas del Campeonato del Mundo en Italia y me traje la medalla de plata. Y ahí es donde empezó nuestra amistad. Amistad que he continuado y he intentado atraer a su municipio un club de natación. ¿Cuáles eran las condiciones? Las condiciones es que la piscina la lleva una empresa privada. Empresa privada que lleva una gestión malísima, por no decir catastrófica, porque se ve a simple vista. Soy un nadador que llevo 35 años en activo y es imposible que una instalación con piscina de invierno y con piscina de verano, con esa magnitud, independientemente de las salas multiusos que hay arriba, se mantenga con el volumen de usuarios que entran y con la gestión y con las puertas abiertas, etcétera, etcétera. O con el mal uso, intencionado o no controlado, de las domiciliaciones que se pasan, que se duplican, que no se duplican, personas que utilizan la misma tarjeta varias veces, se pueden intercambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás, dentro de las dos piscinas, la piscina de verano, que es una magnífica piscina, y quédense con eso, que tienen una magnífica piscina de 50 metros que no tiene la provincia de Valencia, porque la única que existe es la piscina que está en el Parque Oeste y que solamente abre 2 meses al año. Aquí, el club de natación lleva nadando desde el mes de abril y le hubiera gustado poder continuar su andadura aquí. Y es lo que yo estoy aquí en este momento representando a unos cuantos compañeros, porque debido a las horas no he podido convocar al resto del equipo y además tengo bastantes compañeros ya de vacaciones, pero he adelantado el entrenamiento para asistir, hemos intentado aguantar hasta el final para que saliera el tema este. Yo pensaba que iba a ser más importante, o por lo menos creo que es el interés más fundamental que tiene, o la preocupación más importante que tiene el municipio. Y yo lo único que me brindo aquí, como representante del club de natación, porque lo peor que nos puede pasar a los nadadores es que nos quedemos sin agua, ¿vale? A lo mejor hay gente que se ha dado aludida cuando he puesto ejemplos diciendo que si a un equipo de fútbol se le quitan las porterías o se le quitan las líneas o no tiene el campo para poder jugar, le puede pasar lo mismo al equipo de baloncesto si no se le bajan las canastas en el campo interior, o a las gimnastas si no se les pone el tatami o no se les abre el pabellón. Eso lo hemos padecido durante todo el año el club de natación. Y aquí esta persona no le ha pasado ningún ataque porque ha intentado aguantar y porque tengo mi medida, que es nadar, que es lo único que me libera. Porque he tenido que aguantar muchísimos ataques personales por parte de personal de la instalación. Por eso pido en este foro, aunque luego me ataquen como me han atacado ahora mismo dentro del vestuario, para decirme que si yo estoy en contra de los trabajadores. Trabajadores que han hecho perder la instalación por no defenderla y por no trabajar hasta el final. Porque si un trabajador es profesional, y yo trato de ser profesional en las cosas en las que hago, hubiera estado dando el callo y, por no decir más, el 200% por aguantar, aunque sepa que me han dado el finiquito. ¿Por qué? Porque realmente no saben cuál es el escenario futuro. El escenario futuro puede ser que venga una empresa y tenga que volver a contratar a unos trabajadores. Si yo soy un monitor de clase y tengo un corazón dentro y quiero trabajar bien, trabajo hasta el último día para que cuando me tiren o me cierren la piscina, la empresa que venga o el ayuntamiento si se hace cargo o el club de natación quiere colaborar con el ayuntamiento para poderla llevar, o sea, hace una fundación como existe en Valencia, que está la Fundación Deportiva. Hay muchas maneras de poderla llevar, ¿vale? Ese trabajador pueda ser llevado a trabajar y que pueda volver a rendir. Lo que no puede ser es tirarlo todo por la borda en 10 días, porque está tirado así. A mí me costó muchísimo sacar adelante, he realizado varios eventos y las condiciones eran que yo venía a trabajar por intentar traer más clientela a la instalación.
con un precio rebajado, porque al principio se nos quería pedir 53,40 €, que es lo que aparece en las páginas web del ayuntamiento. Con lo cual, varias reuniones sentado con el señor Diego, que es el encargado de la piscina, conseguimos rebajar ese precio que además luego se convenió con el ayuntamiento, de 29 € al mes. Y yo le dije que si era un precio para el club, que me parecía correcto, veía quizás demasiado barato, pero bueno, porque sale a 1 € el día, que no pagas ni la ducha, ¿vale? Se consiguió hacer para todos los usuarios. Pero posteriormente, a los 2 meses, se volvió a incrementar ese precio, con lo cual la gestión que han llevado no ha sido la más buena. También quiero decir en este momento que el club de natación solo ha entrenado las únicas calles que se nos han dejado, que son de 8:15 a 9:30, con lo cual todos los entrenadores que han llevado unos nadadores es porque la instalación tenía ahí como una especie de manga ancha para esas personas que han estado ocupando todas esas calles, facilitando el que solamente hubiera una calle para los usuarios y llevándose todas las reclamaciones y todas las quejas aquí el club de natación y en concreto la persona que está hablando. Con lo cual he tenido que sufrir muchísimas vejaciones por parte de usuarios, de gente en la calle, de los otros nadadores, interrupciones en los entrenamientos como varios días o incluso el hecho de tirar el cloro a las 6:15 el lunes pasado, a las 6:15 cerrando la piscina al público, con un montón de niños duchándose y recogiendo, cuando iban a entrar los entrenadores con sus nadadores, cuando entran los niños de cursillos, cuando entran los del aquagym, las señoras del aquagym que entran a las 7, se echaron más de 50 litros líquidos directamente y yo les dije que qué hacían, que si estaban locos. Porque eso es ir ya contra la salud de las personas y cuando ya se toca ese tema ya es muy peligroso. Y lo que siento ahora en este momento, después de haber hablado con Valero esta mañana, es no haber puesto una reclamación in situ o haber llamado y haber atestiguado que a esa hora se acababan de tirar 50 litros líquidos de cloro cuando después hay 3 horas de movimiento de piscina de verano. Entonces, todo este tipo de actitudes, además de que haya un campeonato autonómico donde se excluyó al club de natación, que íbamos a ser los anfitriones y teníamos que encargarnos de ayudar e intentar estar ahí para hacer de cuberos, para megafonía, para dar las medallas, para esto. Los trabajadores de la instalación nos relegaron a un segundo lugar, haciéndonos que no apareciéramos en una competición donde el club de natación ya estaba acordado con la federación que íbamos a ser los anfitriones y teníamos esa fecha clara, que era el 28 y 29 de junio, desde el principio de la temporada, fuimos relegados y tuve que estar ahí aguantando y a día de hoy seguimos desde esa fecha con las corcheras cortadas, sin poder entrenar con corcheras, sin podios que se pusieron y se quitaron a los 4 días. ¿Cómo se imaginan ustedes que yo termino la temporada con mis chavales el 3 de agosto, este domingo, en Utiel, y mis pobres nadadores, que he empezado de la nada, porque lo que tengo son gente que estaba en cursillos de alto nivel, antiguos nadadores que se lo habían dejado, y estoy intentando levantar un club de 30 o 35 nadadores, algunos de ellos de Sedaví, y un montón de gente de Sedaví que he intentado interesarse porque quiero crear una escuela. No puedo conseguir levantar esto adelante con esta empresa estando dentro y con ese tipo de trabajadores. Yo no puedo continuar de esa manera cuando se me está poniendo la zancadilla desde el primer día hasta el último. Cuando he intentado trabajar por ellos y para ellos. Porque todo el dinero que han entregado mis nadadores ha sido para la instalación. Y los eventos benéficos que he realizado, que son 3, para recoger alimentos, y se ha dado muchísima gente necesitada de Sedaví, ha sido todo de manera desinteresada, sin costar ningún dinero, con multitud de emails, con multitud de teléfonos, porque cualquier organización de un evento deportivo conlleva más de 3 meses de preparación. Y simplemente lo que quiero es que al menos se nos hubiera reconocido de alguna manera, en algún sitio, de que el club de natación existe. Porque hay muchísima gente en el municipio que no sabe que existe, y existe. Y gracias a la Diputación tenemos una equipación. Empezamos con una humilde, que es la que tienen mis compañeros con Juegui, y poco a poco hemos ido creciendo hasta donde se nos ha dejado. Pero desde ese momento no hemos podido crecer más, ni he podido coger gente de Sedaví, ni niños de Sedaví que están interesados en formar escuela. Es así muy difícil trabajar. Y para no alargarme, lo único que pido, por favor, ya que es un municipio, que se extienda y que se sepa que el club de natación solo entrena a última hora, que todo lo que han visto son otras personas que de manera irregular, defraudando a Hacienda porque cobran en negro, a cada uno de los nadadores pagaban su entrada, pero ellos por debajo cobraban, ¿vale? Han estado ocupando esas instalaciones y maldiciendo a los usuarios contra el club de natación, que simplemente ha intentado hacer las cosas bien y que ha conseguido un montón de medallas que se expusieron el martes
en un acto que fue un pensatifet y que algunas personas han malinterpretado el que no se les haya invitado a la foto, porque en principio no iba a venir nadie a la foto, pero dio la casualidad de que en la reunión anterior, por favor, y termino. En la reunión que hubo el lunes, después de venir, de haber discutido con los trabajadores por el disgusto del cloro, ¿vale? Y defendiendo a los usuarios que iban a meterse en ese momento al agua para evitar daños mayores, me fui a una reunión informativa, como voy a ir a todas las que haya, donde se hable el tema de la piscina, independientemente de los colores, porque el club está por encima de los colores políticos. Y eso quiero que quede claro. El club lo único que quiere es que, o bien con una empresa nueva, o bien con ayuda del ayuntamiento, o bien con un aval de la Federación Valenciana de Natación, ya que tenía muchísimo interés de que se creara un equipo de natación en Sedaví, puesto que en la contornada no lo hay, podíamos tener un buen equipo de natación que traería publicidad del municipio, publicidad de las instalaciones. Podemos traer muchos clubs que están interesados en alquilar la piscina de verano. ¿Saben ustedes cómo se ha tratado a los clubs que se han interesado por alquilar piscinas de verano? Porque no tienen en sus clubs para poder entrenar en la temporada de verano, que las competiciones son en piscina larga. Tienen aquí un chollo, un diamante bruto que hay que explotar. Y el club está por la labor de ello. Y simplemente me he plantado aquí, como iré a todas las reuniones, para defender el club. Que vamos a dar nuestro apoyo, todos mis componentes del equipo estamos para apoyar, para tirar todos del mismo carro y no para echar trabas o mirar atrás. Yo entiendo que ahora en este momento está en un juicio, que la piscina tiene que cerrar, pero evidentemente el club intentará hacer lo posible para que dentro de sus posibilidades se publicite esto y atraer gente minusválida. Es una instalación donde no tiene que haber una persona que levante un pie, porque está accesible desde que entra por la puerta hasta que se mete al agua. Eso no lo tienen todas las piscinas y eso hay que saberlo valorar. Tenemos una instalación de 6 calles en el interior que pueden ser utilizadas de diferentes maneras y gestionadas muchísimo mejor. Y yo, cuando dije en un momento determinado que aparte del personal se ha cargado la clientela en 10 meses, se ha visto. En un mes la piscina ha caído deplorablemente y ahora en este momento la higiene y cómo está el estado de la piscina es bastante deplorable. Y a mí eso me da muchísima pena porque es muy difícil que personas o empresas que quieran ver la piscina la vean en esas condiciones. Ojalá lo hubieran visto hace un mes cuando organizamos el 14 de junio la competición, donde varios componentes del equipo, y no quise convocar a todo el mundo porque creo que era demasiado el convocar a todo mi equipo, estuvimos pintando puertas, estuvimos limpiando el suelo, estuvimos podando el césped, estuvimos dejando la piscina lo más impecable posible porque daba verdadera vergüenza en la piscina de verano. Y ya no solamente nos afecta a nosotros, evidentemente también va anexo un bar que intenta tener pues una terraza que aparte da vistas a la piscina y todo eso, tanto un bar, el otro, el polideportivo, es imposible que los diferentes deportes, con tanto equipo de deporte que hay, tanta disciplina deportiva, ninguno de ellos pasa por la instalación. Es imposible que no haya una relación entre los deportes para poder utilizar esa instalación. Y sí que pido que si ahora hay que arrimar el hombro, lo arrimen todos los vecinos de Sedaví y colindantes, porque nosotros nos encargaremos de hacer la publicidad por Beneturse, que ha cerrado, por Castellar, por Oliveral, por el Pinedo, por el Saler, por la Fuente de San Luis. Hay muchísimos sitios donde acudir para poder traer gente además del municipio. Y de ahí todo el mundo tirará hacia adelante, pero no podemos empezar a poner trabas a la gente o al partido político al que esté en el gobierno, ¿vale? No me quiero alargar más y siento si eso, pero llevo tiempo esperando algún foro importante como el del otro día y como el de hoy, como puede ser el pleno extraordinario o como puede ser el de septiembre, donde me gustaría que como Víctor Moreno, representante del Club de Natación, se me invitara y si hace falta sentarse, como bien ha dicho esta señorita, de que haya unas personas que se dediquen simplemente al expediente piscina, ¿vale? Víctor Moreno se ofrece ya voluntariamente a estar en ese expediente para poder ver qué es lo que se puede hacer. Solamente